El Señor está muy contento con tu alabanza. Ya estuvimos viendo en los devocionales del ayuno, creo que fue el de hoy, la alabanza. Si tú le alabas, Él se hace presente. Él está para escuchar tu oración. Él está viendo tu humillación delante de Él. Él está observando tu ayuno y si estás cantando y si estás alabando. Por eso hoy Dios ve un pueblo que se humilla, un pueblo que le alaba. Yo sé y veo tantas bendiciones que Dios nos va a dar este año. Tiene grandes cosas que Él va a cumplir. Muchas de las plegarias, muchas, se van a cumplir en cada espacio de tiempo que Él haya determinado. No sabemos si en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, o hasta diciembre, pero las peticiones que tienes este año 2015 van a ser para expandirnos en crecimiento, en multiplicación. Eso quiere decir expansión, crecimiento, multiplicación, desarrollo. Y vamos a tenerlo con la promesa de esos 12 años. Milagros, cosecha y conquista. Dáselo fuerte. Hoy el Señor nos va a hablar del ayuno. No cabe duda que es tan amplio lo que estamos viendo. Y mientras más estudiamos el tema, tiene para 4 meses de domingos y martes estar viendo puro ayuno. Pero el Señor quiere enseñarnos muchas otras cosas más. Así es que este mensaje de hoy se llama lo que es y lo que no es el ayuno. Pero ya he hablado de eso, sí. Pero hoy el Señor quiere hablar de otros puntos que no hemos tocado, aunque ya hemos hablado qué es y qué no es. Ya vimos que el ayuno es dejar de tomar alimentos con propósitos espirituales. Lo están leyendo, están estudiando. Pero vamos a leer Isaías capítulo 58 del 1 al 12. Y vamos a ver algo que nos va a hablar el Señor. Es tan extenso este pasaje que vamos a ir brincando algunos versículos y tratar de irnos rápido para que el mensaje que el Señor tiene hablándonos a nuestro corazón llegue a cada uno de nosotros con claridad. Dice, vamos a leerlo todos en voz alta, ahora sí, nada en silencio. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y todos decimos: hay que preparar video, hay que preparar el video que hizo el hermano Álvaro. Entonces, ¿qué tenemos en esta noche? Lo que es y lo que no es el ayuno. Nosotros somos muy dados a comprender, o a pensar, mejor dicho, que el ayuno es andar sin comer y andar así todos pálidos, todos así diciendo: ¿sabes qué? Estoy en ayuno. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel, y mucha gente lo hace todavía. Lo hacen para que piensen que ellos son muy espirituales, son unas personas religiosas, piadosas, vamos a utilizar la palabra, muy piadosas, de tal manera que anuncian su ayuno. ¿Cómo lo están llevando? No es que tengas un compañero de oración o un compañero de ayuno, porque lo podemos tener y decir: ¿cómo vas? Pues ahí voy, échale ganas, anímate, estamos ayunando, ahora vamos a aventarnos esta semana. Y aquí primero de desayuno y después solamente vegetales, y algunos solamente de agua estos 7 días. Muy bien, cada quien habrá decidido. Otros dicen: nada más una comida al día. Lo importante es que mucha gente lo hace para mostrar a los demás, en una forma orgullosa y soberbia, aunque no se ve así, están diciéndole a la gente: yo soy muy bueno, yo soy muy espiritual, soy una persona muy piadosa, y fíjate cómo ayuno. Entonces era lo que hacía el pueblo de Israel: ayunaban y demudaban su rostro. Y nos dicen las características de cómo era su ayuno. Vean lo que dice en versículo 5 de Isaías 58. Dice: ¿es tal, les pregunta Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Que aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio. Imagínense, en su cama ponían cenizas y además ponían un tejido, una especie de saco rasposo para poderse acostar.
Y dice que además inclinaban como junco su cabeza. El junco es una vara que tiene una cosita café. Y cuando ya está madura, de repente, ¡pum!, cae así. Entonces andaban así. ¿Cómo estás? Ayunando. Quería mostrarle a la gente. Y el Señor les hace una pregunta. ¿Ese es el ayuno? ¿Ustedes creen, le dice al pueblo de Israel, ustedes creen que ese es el ayuno que yo escogí? Ellos sabían que tenían que hacer ayuno y dejar de comer. Y muchas veces el ayuno total, completo, era 3 días sin agua. Lo vimos el domingo. ¿Quién decretó este ayuno? ¿Quién lo pidió? La reina Esther. Esther le dijo a todos los judíos que vivían en la capital que hicieran un ayuno juntamente con ella, porque ella iba a poner un ayuno con sus doncellas. No iban a comer ni a beber ni de día ni de noche durante 3 días sin comer agua. Hay algunos que están haciendo el ayuno sin comer, nada más tomando agua, y al tercer día, segundo día, ya todo lo que huelen se les antoja. Ahorita me habló una persona de los Estados Unidos que está haciendo el ayuno, que está viéndonos, y me dice: ahora sí entendí aquella predicación que diste hace 3 semanas, 4 semanas, donde decías que el peor enemigo es la carne. Y ahora con el ayuno me di cuenta que es verdad, porque todo quiere y anhela y desea y quiero comer. Y nunca me había pasado. ¿Pero por qué? Porque está sometiendo a su carne. Está sometiendo a su carne. No es una vanidad, una soberbia, de altivez, de andar presumiendo que somos muy piadosos. Por eso el Señor está diciendo: ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Se quejan de que no les respondo sus oraciones? Se estaba quejando el pueblo. Dice: ayunamos y no nos respondiste. Ahí está en el versículo 2, donde dice ayunamos, de 3, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Fíjense cómo le estaban diciendo a Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Ustedes creen que humillaron su alma? ¿Saben qué es el alma? La mente, las emociones y la capacidad que tú tienes de decidir tu voluntad. Si hubieran humillado su alma, hubieran entendido lo que el Señor les dice más adelante. ¿Por qué? Porque su mente estaba ocupada en una cosa: en cumplir un rito religioso. Los judíos estaban destacando por ser religiosos, y la religión es la enemiga de la relación con Dios. ¿Qué es religión? Toda una serie de normas, de preceptos muy piadosos, pero que no te unen a Dios, que no te mantienen en una comunión íntima con Él. Porque el ayuno, lo que es el ayuno, es un dejar de comer alimento con un fin espiritual. ¿Cuál fin espiritual? ¿Cuál? Buscar tu comunión íntima con Él, buscarlo a Dios, exaltarlo a Él, decirle: aquí estoy, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, y quiero que tú sepas lo que yo tengo, petición y anhelos, pero tú eres mi Dios y tú eres el que decides con mi vida. No vengo al ayuno para torcerte la mano, porque muchos hacen ayuno diciendo: ahora como ya estoy ayunando, contéstame. No, ese es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es venir a estar en una íntima comunión con Dios, donde Él ve
tu sacrificio, tu humillación y tu arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Entonces, donde dice que tienes que hacerte así para poder responder tu oración, no. Y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré. ¿Cuál era el problema? Tu pecado. Perdonaré tus pecados y sanaré su tierra. Ahí viene ya la bendición. Pero ¿qué es lo que estaba estorbando? El pecado, la carne. Lo que está diciéndonos Dios ahí en ese texto de segundo de Crónicas 7:14, nos está diciendo que lo que estaba estorbando en el pueblo era su pecado, su religiosidad, sus pensamientos de lo que ellos creían que era el ayuno, y que Dios tenía la obligación, porque estaban ayunando, de responderles todas sus oraciones. Y a lo mejor aquí vemos algunos que estamos ayunando y Él tiene la obligación de responder porque ya ayuné. Estás equivocado. Eso es religión. Por eso parece, ese texto de Isaías 58 parece un texto que se sale fuera del contexto de todos los demás. Pues no, que Dios quiere que ayunemos, y aquí está diciendo, ¿por qué ayunan? Porque estaban ayunando con una motivación equivocada. Y Dios quiere que ahorita en esta última semana que estamos viviendo, la semana más fuerte para todos, porque llegar a la tercera semana depende cómo las has estado haciendo. No importa lo que mal hayas hecho, estás llegando a la tercera semana. Y el Señor te ha puesto en evidencia que hay muchos pecados que tenías que haber confesado. Porque el Señor está trabajando en tu corazón como está trabajando en el mío. Y nos está diciendo, mira, esto hiciste, esto no hiciste, o esto, has pecado en esto, has dejado de hacer esto que es bueno, y esto otro que es bueno, y esto otro que es bueno. El pecado no nada más es hacer lo malo, lo denigrante, lo sucio. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No has orado, no habías leído la palabra, no habías ayunado, no habías ofrendado como Dios está diciendo, porque era el cordón que Él nos enseñó casi en la primera predicación, el cordón de 3 dobleces: dar, orar y ayunar. Entonces hemos empezado ahora a orar y ayunar, y empezamos a dar, ya empezamos a traer primicias, ya empezamos a dar, y yo sé que Dios está derramando una bendición sobre todo en tu corazón, de que Él te está diciendo, estás por el camino correcto, sigue, porque voy a coronar este ayuno con mis bienes y con favores y misericordias. Entonces dice el 5: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno de lo que es? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Las primeras veces que yo leía esto, yo decía, por eso yo no ayuno. ¿Para qué ayuno? Estoy diciendo esto que yo entendía hace unos 5 años atrás. Yo no ayunaba. Les estoy diciendo que Dios me ha revelado, me ha enseñado, me ha traído a estos niveles. Por eso estamos aprendiendo. Pero hace 5 años yo no ayunaba. Ayunaba cuando la iglesia me decía, vamos a ayunar, vamos a ayunar. No, pero decretábamos un ayuno y lo hacíamos con aquella intención de encontrarnos con Dios.
pero no ayunaba como debía de ayunar. ¿Y cómo debíamos de ayunar? Como dice aquí, ayunar para buscar a Dios y recibir de Él esa alabanza, darle a Dios esa alabanza, esa adoración, para recibir de Él la manifestación de su poder y de su gracia sobre nuestras vidas, bendiciéndonos en nuestras necesidades. Pero lo que más Dios quería y quiere es que fuéramos de bendición a los demás. Que fuéramos de bendición a los demás. Porque si ustedes observan lo que dice aquí, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras. ¿De qué? De impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Quién causa la impiedad? ¿Quién produce la impiedad? Nadie tiene temor de decir el diablo, Satanás y nuestra carne. Entonces, desatar las ligaduras de impiedad. Dice, soltar las cargas. ¿Quién produce la opresión? ¿Quién produce la impiedad? Y dejar libres a los quebrantados. ¿Quién lastima? ¿Quién daña? ¿Quién enferma a las personas y las quebranta? El diablo. Y que rompáis todo yugo. ¿Quién pone el yugo? El diablo. Es un yugo que va sobre el cuello de los animales. Es un tronco que le ponen a los animales. Y les amarran sus cuernos con unas tiras de cuero. Y tienen que estar atados y sometidos. Eso es lo que el diablo ha hecho con toda la humanidad. Entonces, cuando Dios está diciendo que nosotros hagamos un ayuno, el ayuno que Dios nos quiere que hagamos es que vayamos a liberar a las gentes que están oprimidas por el diablo. ¿En qué forma? Desatando la impiedad, quitando la opresión, dejar ir a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Sabían ustedes que la unción del Espíritu, ¿qué hace? Pudre el yugo. Pudre aquellas coyundas, pudre aquel tronco, la unción del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos libró a nosotros y nos dice ahora ayuna, fíjense que no está diciendo no comas, está diciendo tampoco come, está diciendo el ayuno que yo escogí es este, pero ustedes nada más se la pasan sin comer, haciéndote tristes y todo, pero no están haciendo nada de las cosas que deben de hacer mientras ayunan. Porque si no están haciendo las cosas que deben de hacer mientras ayunan, entonces no están llevando a efecto el propósito del ayuno, que es que mi poder descienda sobre ustedes para que libren a los oprimidos y a los quebrantados por el diablo, para que les quiten ese yugo. Entonces, por eso ustedes están haciendo un ayuno con una guía que nos está guiando bien, y es el Espíritu Santo, porque estamos orando para que se rompan los yugos, para que se salven las almas, para que se sanen los enfermos, para que se quite la pobreza. ¿Qué estamos haciendo? El ayuno que Dios quiere. Pero necesitamos entenderlo para poder gozar. ¿Por qué tengo que estar intercediendo? Porque para eso es el ayuno. Entonces, el dejar de comer, ¿qué objetivo tiene? Que tu carne sea sometida para que busques el rostro de Dios. Y si oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, quiere decir, para que entiendas y comprendas que has estado haciendo mal. Y me decía esta persona, dice, me he dado cuenta de lo terrible que es la carne. Y otra persona me decía, ahora sé lo importante que tengo que perdonar.
Imagínense. ¿Qué está haciendo el ayuno? Revelándole. El Espíritu Santo, por su ayuno, le está revelando las cosas que necesita quitar y limpiar para que su oración sea oída. Y en la medida que estás limpiando, que estás quitando, que estás confesando, que te estás santificando, tu oración está siendo oída. Y entonces dice: yo voy a perdonar tu pecado y voy a sanar tu tierra. Todas estas cosas que hay en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo o en la misma iglesia, las voy a quitar, porque Él es bueno. Y luego dice: rompáis todo yugo. No es, todavía no termina, hay unas cosas más que demanda el Señor. 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No es que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué está diciéndonos Dios ahí? Hay que dar. Y del dar apenas hemos estado comenzando con las ofrendas, con las primicias. Después vamos a tener un estudio acerca de una fecha, de un tiempo señalado que Dios le dio al pueblo de Israel para hacer buenas obras. Y eso es lo que les está diciendo. Hay un tiempo en el que se tiene que hacer buenas obras. Para nosotros no va a ser tan solo esa fecha, va a ser todo el tiempo, porque somos una iglesia que ayuna. Y el ayuno es dejar de comer, sí, pero estamos dejando de comer 21 días porque vamos a estar manifestando el fruto de este ayuno durante todo el año. ¿O nada más vas a hacer buenas obras ahorita? ¿O nada más vas a dejar de pecar ahorita? ¿O vas a bendecir a Dios todo el tiempo? ¿Vas a ayudar a los pobres todo el tiempo? ¿Vas a buscar? Esto es lo que Dios quiere. Por eso dice aquí, entonces dice, no es que tú partas tu pan con el hambriento. Qué precioso es Dios. No le dice al hambriento que no tiene pan: parte lo que no tienes. ¿A quién le dice? Al que tiene pan. Todos ustedes no tienen pan, o tienen pan, o comieron pan. ¿Pudimos haberlo compartido? Sí. Dios está preparando tu corazón para una transformación. Para que aprendas a ver una necesidad. Y si tienes pan contigo, como quien dice, que darle, partas y diga: ahí está. Amén. Y estamos oyendo la voz de Dios, porque todavía viene el premio. Dice, ¿saben qué nos impide hacer eso? El egoísmo. Hemos vivido en un egoísmo. Yo primero, después yo, y después yo. Aquí nada de que yo, tú y él, nada. Aquí la gramática del diablo es yo y yo. Primera, segunda y tercera persona. Es él. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos. Primero él, después tú, y al último yo. ¿Quedó claro? Parte tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Hay mucha gente que viene buscando albergue, y dice la Sagrada Escritura que el mal ha hecho que el corazón nuestro se endurezca y se enfríe. Porque ha habido muchos casos en los que hemos abierto nuestras casas y hemos tenido tristes experiencias. Entonces yo sí les digo, aquí se refiere a aquellos que iban de ciudad en ciudad
profetizando, sirviendo como siervos de Dios. Acuérdense que había escuelas de profetas y había levitas que iban enseñando de pueblo en pueblo la palabra. Entonces cuando llegaba alguien así, lo primero que hacían es recibirlo. Esto era algo muy, y es algo muy característico de los orientales en el Medio Oriente. No sé si en la China, en Japón, allá en el Oriente verdadero, ¿verdad? Pero en el Medio Oriente, allí sí recibían. Y acuérdense de Abraham. Cuando llegaron aquellos dos forasteros, eran tres que llegaron. Llegaron tres y él los recibió en casa y les dijo: quédense y tomen agua, y les lavaban los pies. Esa era la atención. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a atender al desvalido, a la gente que necesita algo. ¿Puedes ayudarle? Ayúdale. Pero hay mucha gente y debemos de ser sabios. Y para eso yo le digo a Dios: danos discernimiento de espíritu. Porque un día pusimos a una persona ahí en el consultorio donde teníamos el local, y vino y todo, y aparentemente creyente, aparentemente todo. Fuimos, dijimos: quédate aquí, mira que te vamos a traer y todo. Y el otro día que fuimos ya no estaba la televisión, ya no estaba la grabadora, ya no estaban varias cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso nos hace tener una experiencia triste. Decir: no podemos hacer esto. Otras veces nos han dicho: no podemos, y otras veces agarraba yo, iba y los ponía en un cuarto de hotel, le decía: ¿cuánto tiempo va a estar aquí? 1, 2, 3 días. Pagaba 3 días de hotel. No es que el otro, aquello. Y ahí me quedaba: aquí está, tienes para tu comida, y eso es lo que te podemos ayudar. Y Dios ha permitido que en esas experiencias aprendamos. Tú puedes ayudar, tienes con qué darle. No quiere decir, ya hay gente que llega y ya te dice: necesito que me des 500 pesos. Bueno, a lo mejor tienes con qué darle 500 pesos. Si puedes, si sientes, si tienes, dálse los 500 pesos. Pero si dices: yo te puedo ayudar con 20 pesos, te puedo ayudar con 50. Hay los que dicen: ay, no quiero eso. Pues ni modo. Ayer pasó una señora allá a la casa de ustedes, tocó y dijo: ay, necesito una ayuda porque tengo la clásica historia de la receta vieja que se repite 200 veces. Pero yo siempre he dicho: ¿y qué tal si esta persona sí lo necesita? Entonces trato de ya no negarles, pero darles una ayuda decorosa. Le dije: muy bien, aquí tiene. Saqué un billete de 20 pesos y le dije: tenga. Y me dice: pero es que la medicina cuesta 500. Y le dije: ¿le sirven los 20 pesos o me los guardo? No, está bien, démelo. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Adelante. Entonces, tenemos que ser sabios. No negarnos si tenemos con qué. Pero muchas veces le decía yo: a ver, deme la medicina, ¿qué tiene su hija? Y todo, veía, era otra medicina y otros medicamentos que no eran para lo que decía que tenía. Y se ve claramente la mentira y el aprovechamiento. Entonces, a lo mejor voy a orar por usted para que Dios la bendiga y deje de hacer lo que está haciendo, si quieres decírselo. Si no, nada más bendícela. Lo importante está aquí, que nos dice que el 8, dice, albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras. ¿Realmente ves a alguien que necesita ropa? ¿Por qué no le das de la que tienes? ¿Cuánta ropa no te pones? Levanten la mano los que tengan ropa que no se ponen. Y no me mientan. Digo que ya tienen más de 3 meses que no te pones. Quiere decir que te sobran. ¿Cuántos tienen más de un par de zapatos? Que tienen 2 pares y más. Todos. Podemos dar. Decirle: toma. ¿Tú crees que Dios no te lo va a sustituir? Ahora vean lo que dice: y no te escondas. Ay, eso duele. No te escondas de tu hermano. Y
ahí viene aquel que siempre me pide prestado. Este hermanito siempre me pide prestado. Así es que como que no me veo así. Déjalo que llegue. No te escondas. Si Dios te lo envió, es que puedes ayudarle. Y si puedes, hazlo. No te niegues. Hazlo. Vuelvo a repetir. No tienes que dar lo que te piden. Tú da lo que tú consideres en tu corazón. Estás sembrando. Y dice la palabra: el que presta al pobre, a Dios presta. Y Dios no es deudor de nadie. Deja de amar el dinero. Ama la palabra de Dios y ama a Dios. Y Dios va a glorificar su nombre en tu vida. En tu vida. Si el otro es un pillo y no lo necesita, o es un flojo que no quiere trabajar, porque hay muchos que son así. Pero después va a haber otra predicación para los flojos. Sí, porque se dedican a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y no buscan trabajo. Salen a buscar trabajo rogando a Dios no encontrarlo. Y la Biblia lo dice. Hay un montón de proverbios donde dice: ay del flojo, del perezoso, de que no se levanta temprano, mira la hormiga. Porque vamos a tener unos estudios todavía de cómo tener riqueza. La riqueza no es tener dinero, es tener salud, es tener una familia, es tener muchas cosas, pero es una riqueza verdadera. El cristiano que ya entiende lo que es la verdadera riqueza, vive feliz. Y no quiere decir que no tengas dinero, sino que tengas una familia, hijos. La prosperidad viene también de que Dios bendiga a una familia con hijos. Y Dios está probando a muchos. Pero Dios va a glorificar su nombre en esta iglesia. A todos los que les hace falta niños, les va a dar sus niños. Amén. Y luego dice: que lo cubras y no te escondas de tu hermano. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto. Cuando tú hagas estas cosas, tu luz será como el amanecer, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Qué quiere decir tu salvación? Acuérdense que salvación es el término griego sotería. La palabra sotería, salvación, implica que somos libres de todo aquello que daña, todo aquello que es malo, todo aquello que produce muerte. Por eso cuando hablamos de salvación pensamos luego: ya soy salvo del infierno para irme al cielo. Está bien, eso es salvación. Pero salvación también quiere decir ser libre de la tristeza, de la angustia, de la pobreza, de la miseria, del abandono. Ser libre del rechazo. Ser libre de la falta de paternidad. Por eso cuando Jesucristo dijo que Él vino a salvarnos, estaba diciendo de todo lo malo que el diablo ha producido. Y si tú haces un ayuno, no quiere decir que no dejemos que no practiquemos el ayuno como lo estamos haciendo, sino que practiquemos el ayuno con el propósito de encontrarnos con Dios, para ser llenos de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos use para hacer las obras para las cuales Él quiere que ayunemos. Vamos a hablarle a la gente de Cristo y a salvar. Vamos a liberar a la gente que está poseída por demonios, a liberar. Vamos a quitar a los oprimidos por el diablo. ¿Qué quiere decir un oprimido por el diablo? Sí, pero ¿cómo están los oprimidos por el diablo? Están con un alcoholismo, están con un tabaquismo, están con un adulterio, están con una fornicación, están en drogas, están oprimidos por el diablo. Tenemos que pelear con ellos en el cielo. ¿Cómo vas a llegar con un oprimido?
orando, intercediendo por lo que tú estás pidiendo en tu tiempo de ayuno, y después vas a ver el cumplimiento de aquella oración que subió al cielo. Dios no las desecha, ni se le olvida, ni se borraron. Tú te olvidas de tu oración, pero Dios nunca se olvidó de ella. Por eso dice aquí: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto. Qué casualidad que no es la salvación del que ayudaste, sino tu salvación. Tú que hiciste lo bueno, tú que estás ayunando y llevas a la práctica aquel ayuno, porque el ayuno es para que hagas buenas obras, para que intercedas, para que pidas, para que ruegues. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso va a haber resultados. Tú estás orando por tu esposo, vas a ver a tu esposo. Estás orando por tu mamá, vas a ver a tu mamá. La vas a ver libre de la opresión del diablo. La vas a ver en este año en victoria. Lo que no habías visto antes, lo vas a ver. Eso es quitar la opresión. El otro día me hablaba una persona, y luego tiempo atrás, de una experiencia. Estaba en su cama dormida y dice que de repente sintió que estaban sacudiendo su cama. Y cuando despertó vio una sombra negra. No alcanzó a ver, nada más era una sombra negra que le quería apretar su pecho y su cuello, y le empezó a agarrar y empezó a sentir que se asfixiaba. Quería hablar, quería gritar y no podía. Sabía que era un demonio que estaba oprimiéndola. Quería hablar y no podía. Quería decir la palabra Jesús y no podía. Algo tenía su lengua ahí atorada que no podía. Y era una angustia y una desesperación. Y dice que de repente clamó y dijo: ¡Jesús! Y cuando dijo Jesús, aquella sombra desapareció, se fue. Despertó y estaba toda sudando, toda cansada, fatigada. Dice: yo sentía la presión en mi cuello. Y como eso les tengo muchos testimonios. Hay veces que les dejan marcas en la piel. Uno dice: ¿cómo un espíritu puede hacer eso? El espíritu puede producirte un cáncer. Espíritu malo puede enfermarte. ¿Cuántas puertas les hemos abierto? Eso quiere decir que no, los espíritus tratan de intimidar, de dañar, de lastimar, de asustarte. Quieren que dejes de hacer lo que estás haciendo. Por eso, mientras más nos enfrentamos a la batalla espiritual, y el domingo voy a tratar la última predicación de ayuno sobre la importancia del ayuno en la guerra espiritual, porque ya vamos a entrar de lleno a enfrentar ciertos demonios, basado en un texto muy sencillo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Pero aquí estamos viendo lo que Dios está diciendo, qué es y qué no es. El ayuno es guerra espiritual. El ayuno no es nada más andar ahí de tristes. Ay, estoy ayunando. No, todos pálidos. Ay, mira, ya se me bajó la llanta, Ahora en vez de tractor la traigo de bicicleta. Yo sé que el Espíritu Santo está contento hablándoles, haciéndoles entender, porque si esta iglesia no nada más aprende a ayunar, sino sabe qué es y qué no es, y que este texto, que es una controversia para mucha gente, aquí dice que lo que tienes que hacer es andar ayudando a los pobres, a los desvalidos, quitando la opresión y todo. Y yo les digo: ¿y cómo la va a quitar si no ayuna? Bueno, es que Dios está diciendo que no ese es el ayuno que Él escogió. No, el ayuno que Él escogió no es que andes haciendo tu cara triste, sino que dejes de comer, que te afeites, que te bañes, que estés contento y no andes presumiendo que estás ayunando, que ores, que intercedas, le des la guerra al diablo, quite los oprimidos y quite yugos y ayudes a los pobres y ayudes a los enfermos, y la luz tuya y tu salvación van a brillar en tu vida. Eso
Eso es el ayuno que Él escogió. Por eso dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Deja de andar de criticón. Mira ese hermano, mira esta hermana, qué malos son, con terribles. Mira, este hizo esto hizo aquello, y esto hizo el... ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres su Dios? Dios es el que los va a juzgar. Y hay que pedirle que tenga misericordia de Él. Porque ahí hay otros 20 detrás de ti que te están señalando a ti. No sé qué se me olvida aquella vez que hace como 20 años un predicador nos enseñó y dice, cuando tú le haces así, hay 3 que te están señalando a ti. Háganle así como pistola así. Ándale, apúntenme. ¿Cuántos les están señalando a ustedes? 3. Entonces, ¿dónde está el dedo acusador? Dedo señalador, el dedo amenazante. Mira, te voy a hacer. Ya, dejemos esa vida. Ese es el ayuno que Dios quiere que hagamos. Y dice aquí, heme aquí, dice, quitares en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad. El hablar vanidad son las cosas vacías. A veces nos la pasamos perdiendo el tiempo, hable y hable de cosas que no trascienden ni son para nada. Hay que hablar cosas de bendición. Trata de que tu plática sea siempre enfocada a hablar de Dios, de las cosas de Dios, que sea de bendición. Busca la idea, lo que está hablando para hablar de Dios, para edificar la vida de la persona. Construye vidas, no destruyas. Esto es un cristiano. Este es un hijo de Dios. ¿Qué hace el diablo? ¿A qué vino? A robar, matar y destruir. Jesucristo vino a dar vida en abundante, no a matar. Él vino a edificar, Él vino a construir vidas. Si tú eres su hijo, si tú eres su hija, ¿qué tienes que hacer con tu plática? Edificar, construir, alentar, animar, bendecir. Por eso terminamos, dice aquí, el demás se debe hablar variedad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, ¿qué quiere decir? Tienes que dar palabras de consuelo, de ánimo. En las tinieblas nacerá tu luz. Tú estás dando luz a una persona, pero tus tinieblas van a desaparecer. Tu necesidad van a desaparecer. Cuando tú empieces a darte a los demás lo que te hace falta a ti, Dios te lo va a dar a ti. Por eso dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Volvemos al 9. Regresamos al 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Y ahí es el punto crítico. Si tú haces estas cosas, cuando clames a Jehová y hiciste estas bendiciones a la gente, entonces Dios te va a decir, heme aquí, quiere decir, aquí estoy. Aquí estoy. Pídeme. Aquí estoy. Hijo, hija, pídeme. Ya vi cómo me has obedecido, cómo hiciste el ayuno. Estuviste sin comer, pero estuviste sin comer pidiendo el poder de mi espíritu para hacer la obra a la que yo te mandé que hicieses. Y como lo has estado haciendo, ahora yo escucho tu oración. Ya perdoné tus pecados. Ahora voy a sanar tu tierra. ¿Qué quieres que te haga? Heme
heme aquí. Dios está para decirte, hoy aquí estoy. Y tú estás diciendo y estás pensando, ay Señor, entonces voy a hacer el ayuno o lo voy a terminar. Y me pensaba rajar mañana, pues mango, voy a terminar hasta el domingo. Y lo iba a hacer de 2 comidas, ahora va a ser de 1. Y lo iba a hacer de agua de aquí, entonces pues va a ser de agua. La gloria va a ser para ti, Señor. Cambia mi mente, mi corazón. Y dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Vean las bendiciones que nos van a venir. Yo digo que nos están viniendo porque esto ya es presente. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, si llega a haber sequías este año, ¿qué va a hacer? Saciará tu alma. ¿De qué? De agua, de fuentes de agua. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Hay tanto que predicar aquí. Imagínate, los que hagan esto, los que hacen este ayuno, los que ayudan, van a tener una generación que va a levantar, como dice, cimientos de generación y generación. Mis hijos van a fundamentar una generación. Nosotros, Lupita y yo, estamos fundamentando una generación que va a fundamentar su generación. Y su generación va a levantar otra generación de creyentes en Cristo y vencedores en la palabra. Es una palabra para ti, para tus hijos, para tus nietos, tus bisnietos, hasta la 4ª generación. Y luego dice, de generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, reparador de portillos, así rápido. Portillos eran los muros, más bien dicho, eran las lesiones que había en los muros. Reparador de portillos, portillo quería decir un agujero. Ustedes saben que las ciudades antiguas tenían murallas. Y estas murallas, cuando a veces había descuido del mantenimiento de la muralla, llegaban a irse desprendiendo algunos de los bloques, de las piedras que tenían. De repente no pasa la gente por ahí que quiere hacérsele fácil y hace un agujero. Entonces esos agujeros, en tiempos de paz no había problemas, pero cuando había guerra, era la oportunidad de que el enemigo se metiera. También esos portillos se les conocía como las grietas. Grietas que se forman con los movimientos de la tierra en el muro. Entonces, los que hacen esto, los que ayunan, los que viven en esa comunión con Dios, se vuelven en aquellos que cierran los agujeros que hay en sus muros, en su familia, en su hogar, en su iglesia. Donde que ven un gorro, uno y no van y pelean y empiezan a señalar, van ellos y reparan y sanan aquello y obstruyen aquello para que el diablo no entre. Y buscan reparar los muros, porque si aquel muro se sigue deteriorando, va a llegar un momento que se va a caer y nos va a dejar al descubierto contra el diablo. Pero ¿cómo reparas los muros? ¿Cómo cierras eso? ¿En tu poder o en el poder del Altísimo? Acuérdate que nada puedes hacer si Dios no lo hace. Tú tienes que orar, tienes que interceder para que sus brechas se cierren, esos agujeros que tú ya viste. El discernimiento espiritual te permitió ver que en la muralla hay ciertos agujeros. Algún pecado, algún vicio, alguna familia que está siendo dañada y lastimada, a interceder inmediatamente y Dios responde. Hay una familia que estuvo orando por su hija. Se empezó a enamorar con un muchacho que estaba en la iglesia
Y esta muchacha se enamoró mucho, pero un muchacho inconstante, pero yo creo que muy galán. Y ella participaba en el ministerio de la iglesia fuertemente, con los jovencitos y los niños. Muy activa, querida del pastor. Pero se empieza a meter con este muchacho, empieza a tener problemas con él. Se empieza a ir, empieza a fallar, aunque aparentemente muy religiosos. Empiezan a tener relaciones, y en esas relaciones ella está alejándose y empieza a tener contacto con sus papás, y sufren los papás muchísimo. Me pidieron consejo. Les dije, la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra su hija. La lucha es contra el diablo y Satanás, que quiere destruir la vida de sus hijas y quiere destruir la vida de ustedes y quiere afectar a la iglesia. ¿Eso qué es? Un portillo, un agujero en la brecha, en nuestro muro familiar, en nuestra vida de nuestro hogar. Entonces se levantan los reparadores de portillos. Entonces es cuando pude darles el consejo sabio, que no viene de mí sino del Espíritu. Vamos a orar, vamos a estar intercediendo. Y estuvimos clamando a Dios, y estuvimos clamando a Dios. Fue uno de los motivos por los que hice un día de ayuno, un día nada más. Pero le dije, Señor, este asunto en especial es este, clamando a Dios por esa familia. De tal manera que poco a poquito la muchacha llegó llorando allí en la casa, y su papá le dijeron, estás mal, la bronca es esta. Ya la enfrentaron al problema, y ella, no, que esto, que lo otro, me voy a ir con él, me voy a vivir con él. Y se iba a vivir con él. Entonces pasó un detalle, algo, tuvieron una diferencia entre ellos, que ella volvió llorando y dice, papá, perdónenme, que esto, que lo otro, aquello, pero estoy luchando, no les puedo decir que si de veras me voy a quedar con ustedes o regreso. Yo sabía que si ella regresaba, iba a regresar a una opresión demoníaca terrible a través de ese hombre. Ellos le llaman novio, le llaman el guapo, el que están enamoradas, pero no alcanzan a ver el trasfondo de lo que está atrás. Yo les decía a sus papás, no se desanimen, no se desalienten, sigan orando, sigan ayunando, ayunen y oren y rueguen, intercedan. Y estuvieron intercediendo. Cuando pasó el tiempo, después me contaron y me dijeron, ya volvió a la casa. Ya se trajo sus cosas que tenía en el departamento de él. Dice, ya está con nosotros, y hay un cambio tremendo en su vida. Dice, pero la sigue llamando. Así es el diablo. No se queda conforme cuando tú le das la espalda. Él sigue, sigue y sigue y sigue. Y es cuando tienes que cortar de tajo. Yo le dije, Señor, haz que este demonio salga de este muchacho. Y si no quiere dejarlo, apártala de ella totalmente. Porque yo le rogué a Dios para que este muchacho fuera salvo y reconociera que no era un cristiano por lo que estaba haciendo. Porque su anterior novia la había embarazado y tenía una hija ya. Entonces volvía con este asunto. Entonces, ¿qué pasó? Que le dije, ahora quiere agarrar a esta jovencita. Le dije, Señor, si no es un hijo tuyo y no tiene temor de ti, apártalo, quítalo de la ciudad, o pon una circunstancia tan evidente que ella se dé cuenta y abra sus ojos. Después me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿qué cree? Pastor, dígame. Le llegó un informe a mi hija
que este muchacho le acaba de dar un anillo de compromiso a otra muchacha. Y no tenía ni 2 meses que había pasado el asunto. Y dice, su papá le dijo, ¿ya ves, hija? Y le dice ella, yo lo sé, papá, yo entiendo, no me digas más. Un agujero donde el diablo se había metido. Reparadores de portillos vas a ser llamado cuando hagas el ayuno de Dios, con el Espíritu de Dios, con el corazón de Dios, con el propósito de Dios. Él quiere que tus muros sean restaurados y que tus caminos por los que andas no tengan hoyos. Ese es el motivo del ayuno para el cual Dios nos lo dio. Aleluya, amén. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, este es el momento. Jesucristo es Dios y vino a morir por ti para que tengas salvación y vida eterna, para que tengas el perdón de tus pecados. Si tú quieres que Dios, Cristo Jesús, entre a tu vida y tome el control de tu ser, de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, y estás arrepentido de tus pecados, quieres darle la espalda a los pecados, quieres tener la vida eterna a ganar en la cruz, quieres que su sangre te limpie de todos los pecados, entonces tienes que decirle a Jesús, Señor Jesús, perdóname. Yo reconozco que soy pecador o pecadora. Te recibo en mi corazón. Si ese es tu deseo, Dios te va a dar la vida eterna y el perdón de tus pecados. Cierra tus ojos. Tú que viniste esta noche buscando a Dios, haz esta oración conmigo. Repítela, pero dísela a Dios, no a mí. Pero que se oiga, porque dice la Biblia que si hablares con tu boca y confesares que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca quiere decir declararlo, no que hay escondidas. ¿Te escondes de qué? ¿Tienes vergüenza de declarar que eres pecador? Aquí no hay ninguno que no haya pecado. Todos hemos pecado y todos hemos recibido el perdón de Dios y todos somos hijos de Dios. Pero hay algunos que todavía esta noche van a hacerlo. Por eso, si tú eres esa persona que necesita la salvación de su alma, el perdón de tus pecados, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que mis pecados me llevan al infierno, a la muerte eterna. Y yo te pido, Dios, que tengas misericordia de mí, que me perdones y que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mí, por mis pecados, y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Hoy yo le abro mi corazón y le pido, Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi vida, entra en mi corazón, vive en mí, límpiame con tu sangre, dame la salvación que tú ofreces y dame la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por salvarme, gracias por entrar en mí, gracias por perdonarme. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.